Bien, el invitado de hoy es el asambleísta por Creo, Eitel Zambrano. Él es ingeniero comercial, integrante de la Comisión de Régimen Económico, miembro de la bancada del Acuerdo Nacional BAN, exfuncionario administrativo del Hospital del IES Chone. Muy buenas Gabriel, noches, asambleísta. Gracias por acompañarnos la noche de hoy. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación para no tener este tenemos diálogo. retorno. Un segundito, ¿ya? Ahí Ahora estamos. sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación para tener este diálogo en esta noche del día jueves. Muy bien, asambleísta. Parece que el juicio político está cayéndose, al menos así lo anuncia usted. ¿Se cae por la debilidad de los argumentos en el caso de Flopec? ¿O se cae por lo que algunos actores políticos y periodistas dicen que se trata de un reparto de puestos y de instituciones? ¿Qué es lo que provoca No, esta supuesta caída del juicio político? bueno, ¿qué motivó que se caiga ese castillo de naipes? Fueron los mismos interpelantes, los mismos que propusieron eso de ahí, que no tenía una forma desde el momento que nació, y retomémonos unas semanas más atrás, que inicia la comisión de fiscalización, con la comisión del Gran Padrino, con ese informe del mamotreto, que era completamente una aberración jurídica, que no tenía ni pies ni cabeza, que tanto alegaron que era una prueba, nunca fue acogida como prueba. Y en este momento, en la Comisión de Fiscalización, no pudieron demostrar que existe peculado. Y en ese sentido, se les está desmoronando, se les está cayendo el juicio político. Los colegas asambleístas de diferentes bancadas o independientes están analizando, porque obviamente, si existe un supuesto peculado, debe ser demostrado el dolo, el hecho que se haya ejecutado eso justamente. Y no lo han podido demostrar, y básicamente no tiene un asidero jurídico legítimo quienes propusieron este juicio político. Ahora, lo que sostienen los interpelantes, más allá de que no tienen en un juicio político que demostrar la responsabilidad penal, para eso están las otras instancias, específicamente la Fiscalía General del Estado, que tendrá que recoger, si es que esto amerita, pues una investigación y posteriormente pues una instrucción fiscal. A ver, Pero pero es ellos, que el juicio para, político no deja de ser un juicio, sí, porque se están correcto, presentando pero pruebas de cargo y pruebas de descargo. ellos Y en ese mencionan sentido se debe demostrar, perdón. que hay una responsabilidad política porque el presidente Lasso nombró al señor Luque y este señor Luque termina sacándolo a quien supuestamente alertó. Hay obviamente un informe de Contraloría que dice lo contrario, que es el señor Estupiñán. ¿Por qué no se le ha permitido a Estupiñán, que ya pidió mediante una carta comparecer ahora al juicio político? A ver, pero hay que poner una línea del tiempo en esto. Hablan de un informe de Contraloría que es del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, donde se emiten recomendaciones. Y justamente el señor Estupiñán, en el momento que se lo llamó a comparecer, no dio la cara, se escondió. Y en ese sentido, hay que hacer referencia también a lo que pasó en la Comisión de Régimen Económico, de la cual yo también soy parte, donde el señor Estupiñán le hizo llegar una carta a la asambleísta Mireya Pazmiño, donde también se manifestaba ese tipo de cosas, y donde se elaboró un informe que la asambleísta Mireya Pazmiño, interpelante, más 3 colegas de UNES, más uno de Partido Social Cristianos, aprobaron ese informe y avalaron que todo lo que estaba pasando en Flopec estaba bien, y sobre todo porque se mencionaba el contrato de Amazonas Tankers, y nosotros de la bancada del Acuerdo Nacional nos abstuvimos porque justamente como careció de participación ese tema en específico, nosotros decidimos abstenernos. Y ahora están en una contradicción, que hace unos meses estaba todo bien en Flopec, ahí están las firmas plasmadas, y ahora son uno de los principales promotores o motivadores de este juicio político. Son las contradicciones que uno ve en esta Asamblea Nacional. Y eso Ahora, justamente, ese tipo de actuaciones son las que hacen que pierda credibilidad lo que ellos intentaban posicionar, porque no pueden ni defender sus posturas mismos, porque en un momento dicen una cosa y al día siguiente dicen otra. Y en ese sentido ya
se puede decir que hasta cierto punto han sido el hazmerreír de muchos ecuatorianos, o de Ahora, millones. usted fue parte de la comisión de régimen económico en la que se elaboró ese informe en el cual, pues, muy extrañamente, pues, se recomendaba o se daba a entender entre líneas que ese contrato debía sostenerse, lo cual, pues, como usted bien lo menciona, es una contradicción con lo que se está proponiendo actualmente. Pero hay un tema más Ahora, grave sobre ese informe. Supuestamente hay una acusación de que podría haber sido redactado por la parte interesada. Usted como miembro de esa comisión, al sí, enterarse de esta situación, ¿qué ha hecho para poder esclarecer este asunto que sería realmente casi delincuencial? Que en una comisión de régimen económico sobre alguien que está auditado, el auditado termine redactando el informe. Es muy, muy grave. a ver, lo que nosotros hemos propuesto y hace unos días pasó, justamente el día de ayer, nosotros exhortamos a la presidenta para que encargue la presidencia, valga la redundancia, para que esto se esclarezca. O ella no dio paso, la apelamos a la presidencia, pero aquí viene el dato particular. Quienes defendieron para que ella continúe en la presidencia fueron las colegas asambleístas de UNES, Ana Herrera y Jairén Noriega, que estaban presentes. Y obviamente nosotros teníamos 4 votos, no pudo darle paso a la apelación de la presidencia. Y en ese sentido también se están contradiciendo, porque ellas firmaron, avalan y se les indicó en la comisión que si ellas votaban en contra o en abstención para que no la presidenta de la comisión no dejara la presidencia, iban a avalar absolutamente todo lo que estaba haciendo la Comisión de Régimen Económico. Y en ese sentido nosotros no podemos ser parte de eso, porque no solo es que la presidenta Mireya Pazmiño está llevando temas personales particulares para intereses propios, motivarlos dentro de la comisión para supuestas fiscalizaciones. ¿Y qué pasa? Que termina comprometiendo el trabajo de todos. Y en ese sentido no podemos continuar con ese tipo de cosas. Y un dato particular que pasó el día de ayer, justamente, cuando van a presentar Mireya Pazmiño junto a Peter Calo, que usted bien lo refirió, que casi casi que se tomaron la foto en la fiscalía y fue a hacer su fechoría y que ahora está libre con medidas cautelares. Quien firma como abogado de Mireya Pazmiño es un abogado que también es el abogado de los ex trabajadores de Cervecería Nacional. Y ahí existe un conflicto de intereses. ¿Por qué? Mireya Pazmiño llevó a la Comisión de Régimen Económico un tema de fiscalización que tiene que ver con temas de Cervecería Nacional. Y justamente el mismo abogado es el abogado de la presidenta Mireya Pazmiño. O sea, son cosas que no se pueden estar dando y que Pero, pero totalmente parece que se va a quedar desnaturaliza el proceso de fiscalización. ya, pero no se pudo apelar la presidencia de ella. ¿Qué se va a No hacer se pudo entonces? apelar. Porque la presidencia de la comisión no se pudo apelar porque no hubo los votos para hacerlo, ¿no es verdad? Bueno, ella suspendió en ese momento, después de un rato, la comisión y vamos a ver qué va a pasar en las siguientes comisiones. Nosotros vamos a Pero ¿qué seguir se manteniendo debería nuestra de... postura. ¿Y esto no se lo debería llevar al Pleno para que haya una decisión o algún tipo de denuncia en el CAL? Pero sería muy eh, permisivo, por decirlo de alguna manera, en que simplemente Bueno, quede en el reclamo no, es que las denuncias mediático. existen. No, ya las denuncias existen y justamente varios asambleístas, Fernando Villavicencio, Ricardo Vanegas, no recuerdo el nombre de la otra asambleísta que firmó también esa denuncia hace unos días y coincidentemente el día de ayer, después de que desenmascaramos que la bancada de UNES estaba cubriendo lo que estaba pasando en la Comisión de Régimen Económico, decidieron ya ellos también poner una denuncia en fiscalía. Y nosotros estamos haciendo lo que corresponde, manteniendo una posición firme de que ese tipo de actuaciones no se pueden permitir dentro de la Asamblea Nacional, va para ningún asambleísta y sobre todo a una presidenta que ha creado de cierta manera mucha duda en su proceder del trabajo que ha tenido como legisladora. Y justamente también como interpelante vimos la pobre postura que ella ha podido para sostener el juicio político. Y en ese sentido, te lo puedo decir muy sinceramente,
hay colegas que se pasan y que hacen que esta asamblea se vea como un circo por lo que están proponiendo, lo que está pasando día a día. ¿Esta es la peor asamblea de la historia o no? Está haciendo méritos. Asambleísta, muy buenas noches. Blanca Moncada le saluda. Qué gusto conocerlo y qué gusto tenerlo acá también. Gracias por aceptarnos la entrevista. Hemos estado buscando voces de su bancada. Es muy difícil que accedan. Parecen que están bastante ocupados trabajando No es en pro sencillo. del, Si tienen del los números, legislativo. con gusto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y que la defensa sea su casa. Oiga, ayer pasó algo muy importante en la asamblea. Además de la alzada esta de letreros, de UNES, que por cierto, ¿cómo toma usted esa acción antes de ir a la pregunta? ¿Qué le Como un pareció? circo. Un circo. ¿Por ¿Qué qué? te puedo decir? Es un circo. Un día me ¿Pero por encontré qué? botada una naricita roja ahí en el salón. Bien, han pasado muchísimas cosas. Ayer estábamos atendiendo a la asambleísta Mireya Pazmiño y también a la asambleísta de su bancada, Blanca Sacancela. Y bueno, surgieron encuentros allí, ¿no? E importante porque usted que está en la comisión que preside Pazmiño, ella aseguraba que ese informe del que está siendo señalada, pues se elaboró desde la comisión. ¿Eso es real o no es real? Porque las acusaciones del asambleísta Villavicencio en realidad son muy graves. Bueno, en la comisión de fiscalización compareció la ex secretaria de la Comisión de Régimen Económico, donde ella indicó que ese informe no fue elaborado ahí. El ex asesor principal de la Comisión de Régimen Económico, Juan Pablo Jaramillo, si mal no recuerdo el nombre, se lo convocó para comparecer, él se excusó, pero también en su carta indica que él no fue parte de la elaboración de ese informe. Entonces, ¿quién lo escribió? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y es lo que nos genera la duda de quiénes están escribiendo los informes en la Comisión de Régimen Económico, o en este caso en particular, porque nosotros somos parte de la comisión, sí, podemos hacer aportes a la comisión, pero cuando tienen una mayoría y nosotros que somos minoría en esa comisión, a veces te están llegando, veo que están llegando mucha información y que de dónde sale, quién la motiva. Le voy a dar un dato que pasó el día de ayer cuando ella suspendió, que estaba en la comisión para comparecer la secretaria de la CENESID, Andrea. Estaban los representantes de personas que tienen problemas con las coactivas, de lo que era el ICE y ese tipo de cosas con los créditos estudiantiles. Y cuando ella suspende, la secretaria del CNESIC le indica al representante que deje de estar abusando de las personas que cargan ahí, que les están cobrando, lo increpa. Y él decía que no estaba pasando ese tipo de cosas. Y una de las señoras, madres de familia que estaban ahí en la comisión sentadas atrás de nosotros, indica, si nos están cobrando $5. Y ahí le dice, ¿viste que sí les están cobrando? Y el señor, que es el supuesto representante, le decía, no, pero no es para mí, es para el abogado. Y ese tipo de cosas son las que estamos viendo que la Comisión de Régimen Económico se está prestando para hacer también otro circo, pero no por nosotros, sino es por quienes están a la cabeza o quienes están motivando estos temas sensibles que al final del día terminan jugando con las personas y las terminan utilizando para sus discursos políticos. Ok, dentro del mismo tema del informe del que fue señalada la asambleísta Pazmiño, asambleísta, cuando se explica que Flopep estaba totalmente en ruinas y que iba a ser eliminado de acuerdo a lo que ella nos dijo ayer, ¿eso es real? ¿Ustedes estaban al tanto de que querían eliminar la empresa pública? Bueno, a nosotros nunca nos llegó esa información. Lo que sabíamos es que la Flopet tenía pérdidas, llegaron a ser de $5 millones, algo así, pues, que estaba ahí estipulado en el cuadro. Pero ahí viene otra contradicción, que eso fue en ese momento cuando estábamos hablando de otro gobierno que tenía pérdidas, Flopet, y ahora tiene ingresos de más de $180 millones. Y ahí es que uno se vuelve a hacer la pregunta, ¿en dónde está el peculado? Solo lo ven en los sueños de ellos o en su... ¿Qué tendrán en la cabeza que están pensando en ese tipo de cosas? Que solo ellos ven que existe la viabilidad para el juicio político porque no lo pueden demostrar ni legalmente, no lo pueden demostrar jurídicamente ni políticamente la responsabilidad del presidente.
Bueno, ahora están sumando el asunto del informe de septiembre de 2021, en donde decían que el presidente tenía absoluto conocimiento de lo que estaba ocurriendo y de la responsabilidad, la presunta responsabilidad penal por peculado que había en torno a este contrato, ¿no? Eso es lo que está Pero allí, los documentos existen. la responsabilidad es del representante legal de la empresa pública, no es endosable. Cuando se hace un examen de Contraloría, ¿quiénes son los responsables directos? Y en este caso son el representante legal de la EP, y claramente lo estipula el informe de Contraloría. Y en este momento se está haciendo ya el examen especial para ver si se cumplieron las recomendaciones que habían emitido en ese momento. Ese es el proceder para eso. Pero como existe tergiversación y muchas personas desconocen de estos temas, justamente meten ese discurso político pobre que ya se les está cayendo, para tratar de crear suspicacia, y lo único que quieren es generar desestabilización o llegar al poder nuevamente para terminarse de llevar lo poco que nos queda a los ecuatorianos. Ahora, importantísimo que mencionemos también, por supuesto, a los llamados hombres del maletín. Han sido señalados directamente y es de conocimiento nacional. En la defensa, el asambleísta Luis Almeida llegó a decir que son el ministro Cucalón, el señor Villavicencio y Pascual del Ciopo. ¿De esto ustedes tienen algún conocimiento o solamente son conversaciones para llegar a las diferentes bancadas? Cuénteme un poco cómo se está manejando el asunto dentro. Mire, persona que dice eso y no pone una denuncia en fiscalía es un vil mentiroso. Y justamente lo que está haciendo es un discurso pobre político para crear un poco de incertidumbre porque ya no tienen otro discurso más, porque ya se les cayó el juicio político. ¿Y qué es lo que le queda? Mentir. Y que pongan la denuncia. Si ellos indican que existe eso, que denuncien. Al menos a nosotros no nos consta, o a mí no me consta que eso esté pasando, porque eso no es correcto. Pero si ellos alegan, conocen las personas, que pongan la denuncia, o es que tienen mucha experiencia, como ya han estado mucho tiempo trabajando en la legislatura, que saben cómo se hacen ese tipo de cosas, por eso es que lo mencionan. Pero si alguien tiene algo en firme o tiene alguna duda, que vaya a poner la denuncia a fiscalía, que es donde corresponda, que no solo lo digan los medios de comunicación, pero que también tengan los pantalones para poner la denuncia en fiscalía, es Una una vez simple mentira. asambleísta, llegando a acuerdos es complicado que alguien denuncie. Se sabe que se han bajado del barco un montón de asambleístas y como usted dice, el juicio político se está cayendo desde las curules, porque los votos se están perdiendo o se están negociando bien. En todo A caso, ver, sí, otra cosa dígame. que te voy a acotar, es que nunca tuvieron los votos. Esa es otra mentira. Porque mira, vamos haciendo la línea del tiempo. A Cuando ver. presentaron el informe del mamotreto, de la comisión, el Gran Padrino, lo aprobaron 104 asambleístas, ¿verdad? Después salió la información completa de los informes, porque todavía no lo habían revisado todo, no habían alcanzado a revisar, por así decirlo. ¿Y cuántas personas firman el juicio político? Si mal no recuerdo, eran 58 o 59 legisladores. Desde ahí ya el juicio político estaba destruido, porque no tenían los más de 92 firmas que ellos decían que tenían justamente para garantizar la viabilidad del juicio político ya una vez al momento de la votación. Y eso se les ha ido desgranando como una mazorca. Ya a los colegas legisladores no les creen porque simplemente se dieron cuenta que era una mentira, que los estaban utilizando, que quienes están atrás de eso son las personas que ya estuvieron en el poder, que quieren regresar al poder justamente para terminar de desbaratar el Estado Oiga, ecuatoriano. pero si hablar de desbaratar el Estado, ¿no cree que estamos bastante desbaratados ya con la situación de inseguridad que tenemos, con la situación de la pobre vialidad que hay y las quejas que existen de falta de atención y falta de medicamentos en hospitales, una serie una gran inconformidad de parte de los ciudadanos? Y otro de los argumentos, más allá de que obviamente no es parte del enjuiciamiento político, es que el Estado no funciona, que el gobierno no ha sido un gobierno eficiente para satisfacer las demandas de la población y por eso los reveses electorales, por ejemplo la muestra de la consulta popular. ¿Hay algún aprendizaje después de este proceso o simplemente se va a continuar con esta misma línea de pensar que todo marcha perfectamente?
Bueno, siempre se puede mejorar y obviamente muchas de las cosas que tú estás mencionando son el resultado de la inacción que ha existido en el pasado que llegó en este momento a ser tan fuerte el crimen organizado, que ese es nuestro principal enemigo, que está pasando lo que está pasando en las calles, pero el gobierno ya ha estado tratando de o trabajando para poder apalear eso y justamente lo que tú referías al inicio de que comenzamos el espacio de entrevistas un poquito antes, lo que pasó hoy día en ese consejo, que ya se está declarando eso como prácticamente como terrorismo, justamente para tener mucho más fuerza para poder ejecutar poder sobresalir sobre el crimen organizado que está existiendo en el país, que tanto daño nos está haciendo y sobre todo está creando mucho miedo en la ciudadanía, pero ya el gobierno nacional está haciendo lo que le corresponde desde la parte del Ejecutivo, obviamente, y nosotros el Legislativo estamos haciendo las leyes que nos corresponden para que justamente existan esas herramientas para que se pueda ejecutar todo. Pero mira, no ha habido ningún cambio en legislación para tomar la decisión que hoy se toma. Entonces esto habla Sí han habido, simplemente que faltaba decisión política para hacerlo y no, ha sí, sí han habido, por terminado ejemplo, el sucumbiendo un uso poco a la progresivo de la presión. fuerza, perdón. Que la decisión que se toma hoy de declarar como actos, como bandas terroristas, a estas bandas delincuenciales, no ha habido ningún cambio en la legislación para hacerlo. Esto es con la actual legislación se ha tomado, no ha sido necesario ningún cambio de ley, ninguna Pero se reforma. necesita, Entonces, sí se necesita. Ya una de las leyes que es importante para poder ejecutar esto es la del uso progresivo de la fuerza que se aprobó en esta asamblea. Justamente también en la Comisión de Enmiendas Constitucionales se están tratando otros temas referentes para fortalecer el tema de la seguridad interna y eso es lo que estamos esperando que eso salga porque todo va encadenado, todo tiene que ver una cosa con lo otro, porque podemos tener la mejor legislación, pero si no se activa el Ejecutivo o puede que el Ejecutivo quiera ejecutarla, pero si no tenemos la legislación, ¿cómo podemos darle sostenibilidad en una línea del tiempo y sobre todo que absolutamente todo sea legal? claro, pero la ley del uso progresivo de la fuerza que fue presentada en la legislatura anterior, Pero aprobada en esta la aprobó. aprobada, pero ya fue aprobada el año pasado. O sea, Por eso. no fue Y aprobada hace dos eso son semanas. herramientas que se están entregando. Pero son herramientas que ya estaban, que ya existían. O sea, no se necesitaba para la decisión de hoy, que es una decisión importante, pero no se necesitaba Todo se esa necesita. herramienta. Para O poder sea, contrarrestar el crimen no necesitaba organizado, ningún se cambio necesita adicional. absolutamente todo. Todo, se Lo que necesitan todos los frentes. lo que se está o lo que se percibe es que hay una tardanza para tomar las decisiones y que eso obviamente tiene un costo para la sociedad. Bueno, eso lo podríamos ver ya mucho más adelante. Se están tomando las decisiones, que eso es lo importante, eso es lo que queremos los ecuatorianos, justamente poder salir avanti ante el crimen organizado, que es nuestro verdadero enemigo, que nos está haciendo mucho daño y que está enquistado en diferentes niveles de cosas, tanto en la parte privada, nos afectan, en la parte pública, todavía siguen enquistados. Y en ese sentido hay que estar muy claro de lo que está pasando en nuestro país, cuál es nuestra realidad y a qué nos ha tocado enfrentar. Que muchos pueden decir que no es excusa, pero esa es la realidad de nuestro país y que si ya se están tomando decisiones en firme justamente para poder contrarrestar todo eso. Bien, asambleísta, una última pregunta porque ya mismo tenemos al siguiente invitado de la noche y yo no me puedo ir sin el chisme de la elección. Se aproxima una elección importante en la asamblea, eligen nuevas autoridades, ya bailan varios nombres en el escenario de la palestra del diálogo En y la quiero pasarela saber de la Asamblea y Nacional. de la asamblea, de los pasillos de la asamblea. Mire, estamos en Guayaquil y hasta acá llegan los chismes y me han llegado un montón, pero en torno a esto de el asunto de la elección de las autoridades, ¿cómo anda el oficialismo y la bancada oficialista? ¿Ya tienen candidato? ¿Van a proponer a alguien? ¿Van a aliarse con Pachacutic de nuevo para, como con Yori, que nos dieron la sorpresa? ¿O qué va a pasar? Bueno, todavía no hemos tenido una conversación en firme sobre eso como bancada. Te puedo decir que soy parte de la bancada del Acuerdo Nacional. En las próximas semanas ya estaremos entablando esos diálogos, porque ya es el 14 de mayo, va a ser un día muy interesante. Vamos a ver con qué sorpresa nos sale esta Asamblea Nacional. Pero Un, esperamos que se pueda llegar a una gran coalición justamente para poder generar un equilibrio dentro de la Asamblea Nacional de Fuerzas para sacar cosas positivas en materia legal, ¿no?
Un día interesante en el marco de un juicio político contra el presidente que es en días posteriores a esa elección. Así que todo va a tornarse mucho más interesante. Asambleístas dicen que nada está escrito hasta que llegue el día del juicio. Vamos a ver qué pasa. Le reitero, la defensa es su casa, siempre va a estar acá. Bienvenido y ojalá podamos tenerlo en Guayaquil en algún momento. Muchas gracias. Quedo a las órdenes y cuando me escriban, me mandan un mensajito y si estoy por Guayaquil, con mucho gusto los estaré visitando. Gracias, pasen bien. Muchas gracias. Okay.